En una noche sin luna, bajo el cielo estrellado de la tierra de Canaán, un hombre se encontró cara a cara con el mismísimo Dios. ¿Alguna vez has sentido que tus manos están tan aferradas a la fe que parece que estás luchando con el Creador? Lo que descubrirás ahora es la historia de Jacob, el que no soltó, y que cambió el destino de toda una nación. Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, nació como el segundo de los gemelos, llamado el que sujeta el talón. Desde su nacimiento, la sombra de la rivalidad lo siguió como una marca indeleble. Su hermano Esaú, de sangre y de fuego, salió del vientre con una habilidad para la caza, mientras Jacob se quedaba en la tienda, entre telas y plegarias. Esa es la primera pista de que su vida estaría tejida entre la tierra y lo divino. Con astucia, Jacob obtuvo la primogenitura que la tradición reservaba al mayor. Un día, mientras Esaú regresaba agotado del campo, Jacob, con la voz temblorosa pero firme, le ofreció un plato de lentejas a cambio de su derecho de primogénito. Esaú, hambriento y cansado, aceptó sin sospechar la trampa que se tejía bajo la mirada de su padre. Esa decisión cambió el curso de la historia de Israel, porque el pacto de Dios con Abraham y con Isaac se trasladó, sin que ellos lo supieran, a las manos de Jacob. Más adelante, el engaño se volvió aún más profundo. Isaac, ya anciano y con los ojos nublados por los años, llamó a su hijo mayor para bendecirlo. Jacob, siguiendo el consejo de su madre Rebeca, se disfrazó con pieles de cabra y se presentó como Esaú. La voz temblorosa, la mano temblorosa, la fragancia de la carne. Todo conspiró para que la bendición cayera sobre él. Cuando Isaac descubrió la verdad, la ira y la culpa se mezclaron en su corazón, pero la bendición ya había sido pronunciada. Desde ese momento, Jacob se convirtió en el portador de la promesa divina, aunque su camino estuviera marcado por la sombra del engaño y la culpa. El destino, sin embargo, no lo dejó descansar, temiendo la venganza de Esaú. Jacob huyó a la tierra de Harán, donde encontró a su tío Labán y se enamoró de Raquel, la hija de su hermano. Allí, durante 14 años, trabajó para Labán, intercambiando su fuerza contra ovejas y cabras, mientras Dios lo guiaba en cada paso. Cada noche, bajo la misma estrella que había presenciado su primer engaño, Jacob escuchaba la voz del Señor susurrándole que su nombre sería cambiado, que la luz de su linaje no se apagaría. Una madrugada, cuando Jacob estaba a punto de regresar a la tierra de sus padres, el cielo se abrió y una voz profunda resonó en la oscuridad. «¿Quién eres?», preguntó la voz. Jacob, tembloroso, respondió: «Soy Jacob, tu siervo». Entonces la criatura que él había pensado que era un hombre se reveló como un ángel, un mensajero del Altísimo. La noche se transformó en una lucha sin fin, una batalla de manos y de corazón. Jacob se aferró a la cadera del ser celestial, sin soltar, como si su propia vida dependiera de esa fuerza divina. «¡No te sueltes!», clamó el ángel, y Jacob, con la sangre surgiendo de su cadera, solo pudo responder: «No te dejaré». La lucha duró hasta el alba, y cuando el primer rayo del sol tocó la tierra, el ser celestial soltó su agarre, pero no sin antes bendecir a Jacob, y diciendo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque luchaste con Dios y con los hombres, y prevaleciste». En ese instante, la columna de luz que se elevó del suelo marcó el punto de inflexión de su vida, y la cicatriz en su cadera quedó como testimonio permanente del encuentro con lo sagrado. La bendición que recibió ese día no fue solo un cambio de nombre, sino la promesa de que sus descendientes serían una multitud tan numerosa como las estrellas que iluminan la noche. Jacob regresó a su tierra natal, pero el peso de la culpa y la culpa de Esaú lo acompañaron. Sin embargo, la mano de Dios estuvo siempre presente, guiándolo en cada paso, recordándole que la verdadera victoria no estaba en la fuerza de sus brazos, sino en la entrega total al plan divino. ¿Qué piensas tú de este encuentro que transformó a un hombre en una nación? Déjame tu reflexión en los comentarios, porque tu visión también forma parte de esta historia viva. La noche de aquel encuentro quedó grabada en la memoria de Jacob como una llama que nunca se apaga, pero la historia no termina bajo la luz del alba. Después de recibir la bendición y el nuevo nombre, el patriarca sintió que su corazón aún estaba cargado de culpa, pues había huido de su hermano Esaú años antes, llevándose consigo la primogenitura y la bendición de su padre. Esa culpa, sin embargo, no era un muro infranqueable, era la chispa que encendió la necesidad de reconciliación. Al regresar a la tierra de Canaán, Jacob envió mensajeros a Esaú, portadores de regalos de ovejas y cabras, como señal de paz.
Cada paso que daban los mensajeros resonaba con la esperanza de que el pasado pudiera ser sanado. Cuando finalmente los dos hermanos se encontraron, la escena no fue de confrontación, sino de abrazos que derribaron años de resentimiento. Esaú, con los ojos humedecidos, abrazó a Jacob como si el tiempo no hubiese dejado cicatrices. Esa unión fue la confirmación de que la gracia de Dios puede transformar incluso la más profunda rivalidad en reconciliación. Con la paz restaurada, Jacob se estableció en la región de Siquem, donde edificó un altar y llamó al lugar «El Señor es mi fortaleza». Allí, bajo la sombra de los robles, el patriarca se convirtió en el pilar de una familia que crecería en número y en fe. Sus 12 hijos, que más tarde se convertirían en los fundadores de las 12 tribus, fueron criados bajo la mirada vigilante de un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no radica en la violencia del cuerpo, sino en la entrega humilde al plan divino. Sin embargo, la vida de Jacob no estuvo exenta de pruebas. Cuando sus hijos mayores conspiraron contra su hermano menor, José, llevándolo a la esclavitud en Egipto, el corazón del patriarca se quebró una vez más. Años de incertidumbre y de lamentos nocturnos se sucedieron, pero la fe que había forjado en la noche de la lucha con el ángel le otorgó la paciencia necesaria para esperar la vuelta de su hijo. Cuando la hambruna azotó la tierra, José, ya convertido en un hombre de gran autoridad, reveló su identidad a sus padres. La reunión fue una explosión de lágrimas y de gratitud, una prueba de que la providencia divina guía incluso los senderos más oscuros. Al final de sus días, Jacob pidió a sus hijos que enterraran a su esposa Raquel en el camino a Efrata, y un acto simbólico que mostraba que la memoria de los amados nunca debe quedar olvidada. Con la vista puesta en la tierra que había recorrido, el patriarca pronunció sus últimas bendiciones, palabras cargadas de promesas y de advertencias, recordando a cada una de sus tribus la importancia de la fe, la obediencia y la unión. Cuando el sol se apagó sobre el horizonte y el cuerpo de Jacob se entregó a la tierra, la gente de su generación se arrodilló y clamó al Señor, agradeciendo por la vida del hombre que había luchado con el Creador y había sobrevivido. La historia de Jacob, de su lucha en la ribera del río, de su reconciliación con Esaú y de su legado a través de sus hijos, se convirtió en un faro para las generaciones futuras, una lección viva de que la fe auténtica se forja en el crisol del conflicto y la entrega total. Hoy, al reflexionar sobre este relato, podemos preguntarnos, ¿qué luchas internas nos empujan a buscar una transformación profunda? ¿Cómo podemos, como Jacob, aferrarnos a la promesa divina y permitir que la bendición renazca en medio de la adversidad? Cada desafío que enfrentamos es una invitación a descubrir el nombre que Dios quiere otorgarnos, una señal de que, aunque el camino sea oscuro, la luz de la fe siempre está al alcance de nuestras manos. Si este viaje a través de la vida de Jacob ha despertado en ti una chispa de curiosidad o ha resonado con tus propias experiencias, comparte tu perspectiva en los comentarios. Tu historia es parte del tejido colectivo que da vida a estas enseñanzas milenarias. No olvides darle al botón de me gusta si sientes que la palabra ha llegado a tu corazón. Y si deseas seguir explorando relatos que cruzan la historia y la fe, suscríbete al canal para que la luz de la palabra continúe iluminando tu camino. Cada vez que compartes, cada vez que invitas a otros a escuchar, la comunidad crece y la sabiduría se multiplica. Que la bendición que recayó sobre Jacob, Israel, el que luchó con Dios y prevaleció, sea también tuya, que encuentres la fuerza para aferrarte a lo sagrado, la sabiduría para reconocer el momento de soltar, y la paz que nace de la reconciliación con los que alguna vez fueron adversarios. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que la gracia del Señor te acompañe siempre, y que tu historia, al igual que la de Jacob, sea un testimonio vivo de la presencia divina en cada paso del camino.